El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:10 en la mañana, gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. Gracias al mensaje de Denise Costales en nuestra transmisión de Facebook Live. Estamos 18 de mayo y resulta que el grueso del sector público no ha cobrado sus salarios correspondientes al mes de abril. O sea, ya rebasamos la primera quincena del mes de mayo, hemos llegado al lunes 18 y el grueso del sector público no ha logrado cobrar sus salarios. Mucha atención con este tema, que obviamente causa preocupación. Los servidores públicos requieren recibir su salario para cumplir con sus obligaciones, para poder justamente también dinamizar la economía. A veces no se toma en cuenta aquello, ¿no? El hecho de que si se paga puntualmente los salarios a los trabajadores, eso genera un efecto dinamizador de la economía. Acá nos alerta Denise Costales y efectivamente hemos podido certificar con otros oyentes que también tienen alguna relación con el sector público, no les han pagado los salarios a la mayoría de servidores del sector público. Mucho ojo con eso, generamos esta alerta en este espacio de noticias. A las 8 de la mañana con 11 minutos vamos a hablar de telecomunicaciones porque ayer se conmemoró el Día de las Telecomunicaciones, el Día del Internet. Está claro, por ejemplo, que hablar de este tema en estas circunstancias cobra una especial relevancia porque en estos 62 días nuestras lógicas, las lógicas de todos los ecuatorianos han cambiado. Muchas reuniones de modo telemático, nuestro programa de noticias de modo telemático, el producto de la tarde, los espero a las 17:30, aprovecho para la cuñita, a través de la fanpage de Primera Plana, Consuma al Día, es un producto netamente digital, utilizamos la internet. ¿Cuál es la incidencia del internet en el mundo hoy con la pandemia y particularmente en el Ecuador? Silrat, por favor. Así es, Fabri, precisamente para hablar sobre este importantísimo tema que ha tomado aún mayor relevancia en esta época de pandemia y de confinamiento, estamos ya con Wilmer Puerta, él es director de conectividad de CenturyLink. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Silrat, ¿cómo estás? Buen día, Fabricio, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias. Bueno, iniciamos preguntándole, en esta época de confinamiento, ¿cómo se ha modificado el comportamiento de los usuarios de Internet? También, ¿cómo ha sido todo este tema? ¿Se ha incrementado también los niveles de el uso en esta época? Sí, Silrat, en esta época donde hemos estado sujetos a esta pandemia que nos ha confinado a nuestras casas, ha sido el Internet el que nos ha permitido, a través de la herramienta poderosa de conectividad que nos ofrece, nos ha permitido mantener una continuidad en algunos casos donde podemos trabajar de forma remota para muchas de las personas y evidentemente poder mantener la actividad económica en algunos sectores. Fabricio ahí les comentaba que incluso desde la radio pues tenemos algunos productos digitales donde podemos hacer que las personas se puedan conectar y evidentemente desde allí tener acceso a la información, tener acceso a infinidad de herramientas que la infraestructura de Internet nos permite. Ayer se celebró justamente el Día Internacional del Internet y desde su creación hasta hoy día la evolución que ha permitido el Internet ha sido impresionante. Yo recuerdo hace unos 20, 25 años atrás, donde la infraestructura de Internet era bastante limitada y lo que podíamos hacer a través de Internet era bastante limitado. Sin embargo, hoy día la infraestructura de Internet ha crecido poderosamente y nos permite hacer muchísimas más cosas, desde la parte de entretenimiento, desde la parte de conectividad para hacer algunas labores específicas de la economía, comercio electrónico, nos permite agendar citas, tener esta charla que estamos teniendo ahora vía internet para poder llegar a mayor cantidad de público. Eso nos permite hoy día la infraestructura de internet, una vía poderosísima para podernos mantener conectados, sobre todo hoy día que estamos confinados en nuestras casas. Ahora, quisiera preguntarle sobre la penetración del Internet en nuestro país, en el Ecuador. ¿Cómo se encuentra al momento? Y también cómo está en relación con otros países de la región.
Sí, de acuerdo a algunos estudios que han hecho algunos fabricantes, específicamente Cisco es uno de los que hace evaluaciones periódicas cada año, cada 2 años. A nivel de Latinoamérica, la penetración de Internet está alrededor de un 60% de penetración en promedio, ¿no? A nivel mundial también tenemos una penetración de un 59%, poco más de 4.500 millones de personas están hoy día alrededor del mundo conectados y en Ecuador estamos alrededor del 70% de penetración de Internet. Eso es un número bastante significativo para tener la mayor cantidad de población, al menos activa en la parte económica, conectado a través de Internet. Un 70% nos ha explicado. Y por ciudades, Quito, Guayaquil, ¿cuáles son las que tienen mayor penetración y cuáles serían las que estarían en la parte más baja en penetración en nuestro país? Sí, fíjate que la penetración es proporcional básicamente al desarrollo de infraestructura, tanto desde el punto de vista económico y tanto desde el punto de vista de ubicación de las personas. Nosotros acá en Ecuador pues tenemos una distribución que está mayoritariamente concentrada entre Quito y Guayaquil, que son las dos ciudades que tienen, digamos, una economía productiva un poco mayor. Las cuales estas dos ciudades son las que de alguna u otra manera concentran mayor cantidad de tanto de habitantes como de infraestructura que ofrece servicios tanto para la parte de servicio masivo, usuarios finales residenciales home, como que también la parte de industrias y empresas que también están en la parte productiva. Las En regiones que porcentajes, están, ¿cuál sería el de Quito y Guayaquil? En eh, porcentajes. en términos porcentuales no tengo el detalle exacto. Te podría indicar que si dividimos Ecuador en un total del 100%, te diría que un 85% más o menos se concentra entre Quito y Guayaquil, de los cuales tenemos un poquito más de desarrollo del lado de Quito y en Guayaquil tenemos incluso algunas salidas por conexiones terrestres y conexiones marítimas de salidas internacionales de Ecuador. También en Quito también tenemos conectividad hacia la zona norte del país, saliendo por Colombia para también conectar a Ecuador al mundo. Nos explicaba que el tema de la calidad del Internet también responde a un tema de infraestructura. ¿Cómo estamos por ese sentido? Sí, Ecuador tiene una infraestructura bastante robusta, tanto para ofrecer servicios corporativos como para ofrecer servicios residenciales masivos al hogar. Los dos tipos de servicios tienen una característica un poco distinta. Yo específicamente estoy en un área corporativa netamente, donde digamos nuestra infraestructura está desarrollada para ofrecer niveles de garantía y niveles de ancho de banda específico para nuestros clientes finales. Sin embargo, no pasa lo mismo en el usuario residencial. En el usuario residencial están básicamente conectados a través de una infraestructura que está diseñada para ofrecer servicio masivo a los usuarios finales. Por tanto, allí se usa mucho y las empresas que dan este tipo de servicio se aprovechan de la infraestructura para poder, evidentemente, darle anchos de banda a los usuarios finales, pero poderles cobrar un monto que puedan de alguna manera soportar dentro de sus economías. Eso hace que el ancho de banda que tú tienes en tus hogares no esté 100% garantizado todo el tiempo. Por eso nos tenemos que cuidar bastante al momento de hacer un uso desde nuestro hogar de este tipo de usuarios, de este tipo de servicios residenciales, para, sobre todo cuando lo quiero mezclar con temas laborales, con temas de trabajo remoto y todo esto. Ahora, quisiera preguntarle sobre la penetración de Internet en nuestro país. Usted nos había hablado de que es un 70% y que es una cifra significativa. ¿Cómo se hace para llegar al 30% restante? ¿Qué es lo que deberían hacer, no sé, empresa privada, también gobierno? ¿Cuáles serían los caminos y los pasos para alcanzar este 100%? Sí, fíjate que para poder hacer este desarrollo de infraestructura, pues se requieren hacer algún tipo de inversiones, algún tipo de despliegues en zonas donde efectivamente tú tienes una concentración mayoritaria de población. Por esta razón, y tú miras, cuando miras el desarrollo de Internet en todos los países del mundo, siempre vas a tener una concentración mayor de infraestructura en los sitios mayormente poblados. En los sitios donde hay extensiones grandes de terreno, allí evidentemente hacer despliegues de infraestructura, sobre todo de fibra óptica, que es lo que mayoritariamente se utiliza para ofrecer este tipo de servicio, es un poco más costoso. Sin embargo, hay otro tipo de tecnologías
que nos permiten a nosotros tener cobertura en todo el territorio nacional. Por ejemplo, hay tecnologías tipo satelitales, donde desde el punto de vista de eficiencia no es lo más óptimo que comparado con la fibra óptica que te da mayores anchos de banda, mayor eficiencia en la infraestructura como tal. Sin embargo, tecnologías como satélite nos permite a nosotros llegar a cualquier punto del territorio nacional. Entonces, digamos, desde el punto de vista de lo que te comentaba en términos porcentuales, esta cobertura es de fibra terrestre. Hay empresas que permiten llegar prácticamente a cualquier parte del país, entre ellas utilizando tecnologías alternativas a la fibra óptica. Ahora, quisiera preguntarle también un tema, sobre todo en esta época de pandemia. ¿Cómo se han desarrollado las actividades de los internautas durante la cuarentena? ¿Hay preferencias por algún tipo de contenido? ¿Cómo ha ido variando todo este tema? Sí, mira, en general, o sea, en general cuando miramos las estadísticas de consumo de Internet, en esta época de pandemia se ha incrementado un poco el tema del trabajo, el teletrabajo, básicamente empujado porque muchas de las personas de las compañías se tuvieron que ir a casa. Entonces esto ha hecho que el tráfico de VPNs, de aplicativos de empresas, se haya incrementado un poco. Sin embargo, cuando miramos el consumo global, mucho del consumo global que tenemos viene impulsado por redes sociales, viene impulsado mucho por entretenimiento, viene impulsado mucho por temas de video, por temas de juegos inclusive, a nivel ¿Noticias? global. A nivel de noticias se ha incrementado bastante porque evidentemente las personas no tienen mucho acceso hoy día, sobre todo a la prensa escrita, están consumiéndose muchísimo lo que son los portales de noticias, los portales de información y programas de información, sobre todo locales. Ahí vemos, por ejemplo, nosotros tenemos algunas estadísticas donde venimos viendo cómo el contenido, el tráfico de Internet se viene casi duplicando cada 18 meses. Y justamente en estos últimos 2 meses, donde hemos tenido un incremento importante, sobre todo en la parte de contenido, en la empresa donde yo trabajo, hemos tenido o hemos visto cómo se ha incrementado significativamente el consumo de contenido. Es decir, nosotros tenemos red de distribución de contenido y hemos visto cómo este contenido casi que se ha duplicado en estos últimos 2 meses, empujado Ahora, justamente por los usuarios las residenciales. búsquedas. Ahora, hay iniciativas y emprendimientos que pueden hacer durante la pandemia en tema de aplicaciones. Tenemos un ejemplo muy claro, el portal Zoom, por el que estamos transmitiendo ahora. ¿Cuáles son los que más han despuntado en esta época? Sí, en esta época todas las herramientas, sobre todo para hacer colaboración, es decir, portales como Zoom, portales como Teams, portales como Skype, son los tres portales que de alguna u otra manera están en este momento siendo las plataformas y Webex de la gente de Cisco, son los cuatro portales que de alguna u otra manera están despuntando en lo que se refiere a herramientas de colaboración. Anteriormente de la pandemia muchas personas no conocían de este tipo de herramientas y mucha gente hacía, digamos, la conectividad por llamadas telefónicas y mantener esta interacción tanto en audio como en video en algunas plataformas e incluso compartir contenido, compartir información, compartir presentaciones y eso es lo que ha hecho que la dinámica, sobre todo en la parte del trabajo, se siga manteniendo. Ahora, quisiera preguntarle, si estamos teletrabajando, ¿nuestros datos pueden estar más susceptibles a robos o ataques considerando que estamos trabajando desde casa precisamente? ¿Cómo se ve también este tema? Y ahí es importante porque, digamos, la situación nos cambió. Anteriormente nosotros veníamos dentro de nuestras empresas con alguna especie de protección que venía de alguna manera entregada por nuestra gente de sistema o la gente de sistemas que trabajaba en nuestras compañías, que mantenía algunas herramientas o algunos elementos de seguridad importantes en nuestras compañías. Ahora que estamos en nuestras casas, es importante tener varios elementos a mano y tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, cuando yo estoy en mi casa es muy importante asegurarnos, por ejemplo, tener las actualizaciones de seguridad en mi computador. Es decir, eso es algo bastante básico. Todas las actualizaciones de seguridad tienen que estar instaladas, asegurarme de que estén instaladas para evitar que mi computador
en sí vulnerable. Muchas de las personas se llevaron su computador del trabajo a la casa, pero a algunos les tocó trabajar probablemente con su computador. Otro de los elementos importantes, por ejemplo, es la clave de Wi-Fi. Muchas personas tienen en su casa una clave de Wi-Fi que es un 1, 2, 3, 4, 5, 6, la clave. Entonces, hace que sea Muy muy genérico. vulnerable, muy genérico. Entonces, ahí hay que tener una clave robusta para evitar que evidentemente se conecten a tu Wi-Fi y alguna persona abuse de tu contenido porque esté compartiendo la red. Otra de las cosas es el antivirus. Tienes que tener los antivirus actualizados, tener la previsión de utilizar un buen antivirus o incluso un sistema de firewall. Otra de las cosas, hay que verificar muy bien que la parte de seguridad, cuando yo voy a utilizar un portal, voy a utilizar una página web donde yo vaya a introducir datos, asegurarme de estar utilizando HTTPS o que un candadito al ladito de la dirección esté cerrado, para Es mejor ir asegurarme. directamente a las páginas, es decir, no buscarlas Exactamente, a no través buscarlas. del buscador, por ejemplo, en Google, no poner ahí, me invento, una aerolínea, sino que más bien digitar la página para evitar estos temas de posibles ataques o de estafas también, ¿no? Exactamente. Otra de las cosas es evitar en la medida de lo posible abrir correos o abrir mensajes de personas desconocidas, donde yo no conozco la persona que me está enviando el correo, evitar abrir ese tipo de correos porque ese tipo de correos traen algunos links que si los aplastas puedes estar instalando un malware o un gusano o un virus dentro de tu computador y alguna persona podría tomar control remoto de tu computador. Eso Y haría que utilizar tu evidentemente, información. exactamente, es muy peligroso hacer ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué Este, tan protegido está el ciudadano y sus datos, considerando que no hay una normativa de protección de datos en el Ecuador, la normativa que se presentó en septiembre en la Asamblea Nacional? ¿Cómo la ven ustedes también, no? Porque hubo una, pero no, todavía continúa por ahí en proceso. Sí, por eso te digo, nosotros como usuarios finales debemos estar muy pendientes a qué sitio accedemos, a qué sitio entramos y en qué sitio colocamos nuestra información. Porque si bien es cierto, es parte responsabilidad del que recibe los datos protegerlos y para eso se está generando una serie de normativas. Hay empresas que tienen mayores o menos desarrollos, empresas, por ejemplo, que como nosotros que nos encargamos de ser socios tecnológicos de algunos clientes y enseñarles a tener seguridad, tener bases de datos protegidas, bases de datos resguardadas, sitios que tienen 2 o 3 niveles de seguridad desde el punto de vista lógico, 4, 5, 6 niveles desde el punto de vista físico. Entonces hay toda una serie de normativas alrededor de cuando ya los datos están ya ubicados en una base de datos, en un servidor, pero también está la parte del usuario. Es decir, yo como usuario, lo que te comentaba, yo no voy a abrir cualquier sitio web y en ese sitio web colocar información sensible en la cual yo pueda estar expuesto y estar entregando información. Entonces, son dos partes, ¿no? Una parte del usuario y otra parte de las empresas y las regulaciones en torno, lo cual se ha avanzado mucho, este tipo de regulaciones. Y como te digo, empresas como las que yo pertenezco están Antes de que trabajando muchísimo. me quería preguntarle, ya para ir cerrando esta entrevista, la normativa que se presentó en septiembre, el mes de septiembre, en la Asamblea Nacional sobre la protección de datos específicamente, ¿cómo la vieron ustedes? ¿Es positiva para la ciudadanía o se debe pensar en algún otro tipo de normativa? Sí, como te comentaba, o sea, desde el punto de vista de nosotros como empresa, nosotros estamos trabajando de la mano con todas las normativas que se generen en torno a aumentar la seguridad de los datos. Nosotros vemos bien, digamos, la iniciativa desde el punto de vista de una protección generalizada y como siempre hemos trabajado en función de adoptar las normativas necesarias en el sector, nuestra empresa está muy de la mano, muy ligada a ayudar a los clientes desde el punto de vista de tecnología para solventar todo lo que se refiere en torno al tema de seguridad. Muchas gracias, Wilmer Puerta, director de conectividad de CenturyLink. Muchas gracias por esta entrevista y también por este diálogo, precisamente cuando se ha conmemorado y fue ayer precisamente el Día Mundial del Internet. Muchas gracias. Muchas gracias.